Que Dios nos siga bendiciendo, estimados hermanos y amigos. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, muy controversial: la asombrosa Biblia. Ahora, ¿por qué se dice que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué la hace tan especial en comparación con otros libros de supuesta inspiración divina, como el libro de Mormón o el Corán? Bueno, la Biblia es grandiosa en sí misma, es asombrosa, es deslumbrante por los detalles que se enumeran a continuación, de los cuales es imposible que cualquier otro libro cumpla uno solo de estos 12 puntos que vamos a mencionar, y hay muchísimos más. En primer lugar, la Biblia fue escrita de corrido, es decir, sin estar dividida en capítulos y versículos como la tenemos ahora. Se dice que fue un clérigo inglés quien en el siglo XIII la dividió en capítulos y versículos. Este hombre era un profesor en la Universidad de París. Los otros libros, como el libro de Mormón, de una sola vez se escribieron así, en capítulos y versículos. Lo mismo que el Corán, que está escrito en capítulos o llamados asoras o suras, y en aleyas, que se le llama así a los versículos. Este es el primer punto. El segundo punto es que la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, fue escrita por aproximadamente unos 14 autores humanos. Por supuesto fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero fue escrita por medio de unos 40 autores humanos, de distintos oficios, de distintas nacionalidades, que vivieron en distintos tiempos, en distintas generaciones. Y la recopilación de sus escritos requirió de entre 15 y 16 siglos. No se escribió de una vez. Los otros libros, cada uno de ellos, por ejemplo el libro de Mormón, fue escrito de una vez en inglés, en un solo idioma, y en una sola generación por un solo autor, al igual que el libro de el Corán. 3. Los relatos que contiene la Biblia, que es la palabra de Dios, se registraron en 3 continentes distintos. En África, por ejemplo, la esclavitud del pueblo de Israel, la formación del pueblo de Israel como nación. En Asia y en Europa, por ejemplo, las cartas que escribió el apóstol Pablo a los romanos y las cartas que escribió a los filipenses cuando estaba preso. Asimismo, escenario de todos los registros bíblicos fueron tanto el cielo como el infierno. El libro de Job menciona cómo los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, y entre ellos llegó también Satanás. Y este escenario es precisamente en el cielo, en el reino de los cielos. También se menciona algo en el propio infierno. Nuestro Señor menciona, no es una parábola, en el capítulo 16, versículo 23, acerca de un hombre rico que murió, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham, y le pidió a Abraham que le mandara a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua para que le refrescara su lengua. Los acontecimientos que narra la Biblia también se desarrollaron en el mar, asimismo en la tierra. 4. El contenido de la Biblia incluye diversos temas. El canon bíblico divide la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de la ley, o el Pentateuco, los primeros 5 libros. Luego vienen libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, profecías, cartas generales, cartas paulinas, cartas doctrinales, etc. Pero en realidad la palabra de Dios incluye mucho más que eso. La palabra de Dios, la Biblia, de hecho, desde su comienzo, desde el libro de Génesis, contiene historia, porque contiene la historia de la creación, contiene cómo se generaron los diversos idiomas,
en el capítulo 11 de Génesis, contiene cómo se originaron las diversas etnias, cómo se fue poblando la tierra, por lo cual también contiene historia, y aunque parezca ridículo, también contiene profecía. Por ejemplo, la profecía que hizo Israel, ya a punto de morir, profetizando sobre cada uno de sus hijos. Y así también el libro de Números contiene profecías de Balaam, que aunque era un profeta vendido al pecado, también profetizó hablando de Israel. Dijo: saldrá estrella de Jacob, saldrá un legislador, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto los libros de la ley contienen historias, también contienen profecía. Está la poesía, los libros poéticos, que también, por ejemplo, el libro de Job y el libro de Eclesiastés están escritos en poesía, pero en sentido filosófico, la mayoría de sus capítulos y versículos. Contiene también mucha historia completamente registrada y comprobada por la ciencia. De hecho, la ciencia moderna da fe de los registros escritos en la Biblia, que es la palabra de Dios, tanto de reyes, gobernantes y personajes que existieron en el pasado y está registrado en la historia, como también de ciudades y lugares que existieron y aún existen. Por ejemplo, el libro de Génesis menciona 4 ríos que rodeaban el huerto del Edén. 2 de ellos todavía existen, y cualquiera me puede decir: ¿y por qué no existen los demás? Los ríos que existen en la actualidad son el Tigris y el Éufrates, en el lugar en que la Biblia los mencionaba. Probablemente ya no existen los demás, o habrán cambiado de lugar, o se habrán cerrado, porque eso sucedió durante el diluvio, que hubo una reconfiguración de la topografía terrestre. Pero podemos dar fe de que realmente la Biblia dice la verdad. Ahí está el río Tigris, ahí está el río Éufrates. Otra cosa es que el libro de Génesis, en el capítulo 8, menciona el lugar donde quedó depositada el arca de Noé. La gente cuestiona, la gente dice que es mentira el registro del diluvio, pero la ciencia ha comprobado que efectivamente el arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat en Turquía, y eso es un hecho que ya no se puede esconder, que no se puede desmentir. También hay registro de que Israel estuvo en Egipto como cautivo y Dios los liberó, y pasaron por en medio del mar, en el mar Rojo, que ahora creo que es el Golfo de Suez, y ya hay registros ahí arqueológicos, hay evidencias, hay ruedas de vehículos de los egipcios que eran de bronce, hay osamentas y hay escudos de los soldados egipcios que allí murieron. La Biblia también contiene, es el libro, el compendio más completo de teología. Debemos añadir que las profecías de la Biblia se han cumplido y se siguen cumpliendo con asombrosa exactitud. La ciencia moderna da fe de la veracidad de sus relatos. Como dijimos, por la existencia de ciudades que existieron en el pasado, o personajes, porque hay registros escritos, o porque hay evidencia de que esas ciudades y esas personas existieron. 6. A pesar de que la Biblia fue escrita hace tanto tiempo por diferentes personajes, por diferentes personas de diferentes oficios, que hablaban diferentes idiomas y vivieron en diferentes épocas, y sin estar dividida en capítulos y versículos como está dividida hoy, la Biblia tiene una concordancia, una afinidad asombrosa en el contenido de ella, en todo. Lleva se le llama concatenación, o sea, una encadenación. Lleva el mismo hilo para que lo entendamos, no se pierde. Lleva una coherencia, un escrito con el otro, a pesar de que fue escrita por diversas personas en diversos idiomas. Fue escrita en 3 idiomas, en el arameo, en el hebreo y el griego. Como dijimos, lleva una afinidad, tiene una afinidad todo su contenido, tanto así que los escritores y los protagonistas
del Antiguo Testamento vieron cumplidas las profecías que hicieron en el Antiguo Testamento y las usaron como referencia. Por ejemplo, una de ellas, en el capítulo 1, versículos 22 y 23 de Mateo, se cumple lo que profetizó Isaías unos 700, 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y es que dice, es la señal que dio Isaías, que dio Dios, perdón, por medio de Isaías, diciendo que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, perdón, Emanuel, llamaría su nombre Emanuel. Esto lo dice en el capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Cuando se estudia teología, los que son detractores de la Biblia alegan que no necesariamente tenía que ser virgen, doncella, María, porque en el antiguo tiempo se consideraba hasta cierto punto virgen o doncella a una mujer soltera, aunque ya hubiera tenido relaciones sexuales, porque se suponía que las mujeres guardaban su virginidad hasta el matrimonio. Pero aquí se profetiza Isaías, con inspiración divina, diciendo que una virgen, una mujer pura que no había conocido varón, daría a luz un hijo, y a ese hijo se le llamaría Emanuel. Y esto se cumplió cuando nació nuestro Señor Jesucristo, y así lo recuerda Mateo. Hace referencia a Isaías en esta profecía. También profetizó Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que nuestro Señor Jesucristo había de nacer en Belén de Judá, una ciudad de Belén, Éfrata. Y de tal manera que cuando los magos, los sabios del oriente llegaron siguiendo la estrella, le consultaron a Herodes, y él, como él no sabía, porque él era romano, mandó a llamar a los doctores de la ley para preguntarles, según ellos, dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, le citaron la escritura de Miqueas capítulo 5 versículo 2, afirmando que si esa profecía era cierta, el Mesías había de nacer en Belén, la ciudad de Belén. Esto también, otra profecía cumplida, como decimos, los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios que seguía y observaba las leyes de Dios, vio cumplidas las profecías antiguas en su propia generación. Por ejemplo, la venida del Espíritu Santo lo había profetizado Joel en el capítulo 2, versículo 28. Y esto se cumplió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 también, versículos 16 al 21. Número 7. La Biblia, que es la palabra de Dios, es el único libro que cuenta sin especulación o dudas el origen del hombre. Cualquier otro libro no menciona cómo fue creado el hombre, y si lo menciona es de una manera incoherente, que no se puede sustentar, que no tiene respaldo científico, que no tiene ni siquiera a veces respaldo lógico. Por ejemplo, el Corán dice que el hombre tiene en el pecho, de allí salen los, por decirlo, los espermatozoides, que de allí tienen la facultad de procrear o de engendrar hijos. Algo totalmente incoherente. También la palabra de Dios, por supuesto, dijimos, registra cómo Dios creó al hombre, sin especulación. Dice que Dios formó al hombre y por supuesto a la mujer del polvo de la tierra. El libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, dice que los dioses formaron al hombre de maíz, por decirlo así, de masa de maíz, que tiene su relación de lógica hasta cierto punto. Pero el libro de Mormón o el Corán no dan razón, no dan una explicación de cómo fue formado o creado el ser humano. Sin embargo, la Biblia sí da esa información. También la Biblia registra la caída
del hombre. Esto sucedió, y lo menciona la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Génesis, cuando el diablo, bajo la forma de una serpiente, sedujo a la mujer. Y cuando el hombre y la mujer desobedecieron, cayeron de la gracia de Dios y quedaron condenados. Por eso dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que seamos restaurados nuevamente a la comunión con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Salvador. También ahí está profetizado, por así decirlo, la redención del hombre. Ahí en el mismo capítulo 3 del libro de los Génesis, en el capítulo 15, nuestro Dios sentencia al hombre a trabajar duro, a sufrir penalidades a causa de haber desobedecido, y a la mujer a sufrir dolores angustiantes durante el embarazo y el parto a causa de la desobediencia. Pero también condena a la serpiente, o sea, claramente a Satanás, y le dice: pondré enemistad entre tu simiente, o sea, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer, o sea, la humanidad, y entre su simiente, o sea, los seres humanos, y la simiente tuya. Le dice: tú le herirás en el calcañar. Saben que la serpiente traicionera muerde así distraídamente, pero esta te herirá en la cabeza. Y con esto se estaba refiriendo a un descendiente de la mujer, una persona humana, pero en la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque humanamente cualquier ser humano no puede derrotar al diablo, pero nuestro Señor Jesucristo, nacido de una mujer, fue capaz de derrotar a Satanás y lo hirió mortalmente para no volver a levantarse. Claro, ahorita le queda poco tiempo, está vigente, está vivo, pero está condenado porque su juicio ya llegó. Él fue sentenciado y fue hallado culpable. También la palabra de Dios, que es la Biblia, registra la redención del hombre, como ya dijimos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice que Jesús vino a su pueblo, pero ellos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces estas personas han sido redimidas, son redimidas, ya no están bajo condenación. Por eso decía el hermano Pablo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero añade: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí se está demostrando que la Biblia ha registrado previamente, desde sus inicios, la redención del hombre, y también ha registrado y ha profetizado la condenación eterna y final de los pecadores. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15, dice que hay un trono blanco, y en ese trono está nuestro Dios todopoderoso y soberano. Ese se llama el juicio ante el gran trono blanco. Y dice: y vi los muertos, menciona muertos, no vi, o sea, los condenados a muerte ya previamente por ser pecadores. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Dios. Dice: y los libros fueron abiertos, el libro de las obras, el libro de todo lo que hacemos o decimos. Y dice: y también otro libro, el cual es el libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que había en él, y el Hades, o sea, el infierno, entregó los muertos que había en él. El Hades y el Seol entregaron los muertos que había en él. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero añade: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí está hablando de la condenación final. Y esto lo tiene registrado la Biblia. Ningún otro libro de cualquier secta, denominación o religión que sea, registra ni la salvación ni la condenación final de ningún ser humano. También el 8
la Biblia es la única fuente de información teológica que revela los tres componentes de la esencia humana. O sea, el ser humano es un ser tripartito que contiene o está formado por un espíritu, una alma y un cuerpo. Y la palabra de Dios los asocia a estas tres partes a la función que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses que escribiera Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 23, les propone, les sugiere, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la gente dice: lo que Dios quiere es el alma, lo que Dios quiere es el alma, el cuerpo no, si el cuerpo puede pecar. No, señor, no, señora. Dios nos quiere limpios, santos, íntegros en espíritu, el alma, el cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros ojos, todo absolutamente, nuestra boca, nuestros labios, tenemos que guardarlos en santidad para Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, estamos hablando de la existencia del alma y el espíritu. La Biblia dice que tenemos alma y tenemos espíritu además del cuerpo. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne todas las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso es el alma. Esto lo menciona la palabra de Dios, la Biblia. Ningún otro libro explica que el ser humano tenga un alma, tenga un espíritu además del cuerpo. Ahora, el espíritu es el soplo de vida que recibe cada ser humano de parte de Dios. A Adán se lo dio después de formarlo del polvo de la tierra, y dice: sopló en su nariz aliento de vida. No sabemos exactamente en qué momento Dios nos da el soplo de vida, el espíritu, nos crea el espíritu y nos crea el alma simultáneamente. Pero esto lo dice en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. También Lucas registra los eventos de la pasión, como se le llama, al sufrimiento, al martirio de nuestro Señor Jesucristo, y dice que en el capítulo 23 de Lucas, lo voy a leer, el capítulo 23, versículos 46, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, y habiendo dicho esto, expiró. Esto lo menciona Lucas. También dice Jesús en el capítulo 6, versículo 63 del Evangelio de Juan, que el espíritu es el que da vida. El espíritu, la carne para nada aprovecha. En el capítulo 19:30 del Evangelio de Juan, dice también algo de cuando nuestro Señor murió, y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea que no sencillamente somos carne, sino que tenemos un alma y también tenemos un espíritu. Por su parte, el apóstol Santiago, en su carta que escribió en el capítulo 2, versículo 26, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Zacarías, en el capítulo 12, versículo 1, dice que Dios es el que forma al espíritu del hombre dentro de él. Ningún libro dice que nuestro Dios, o quién o de dónde viene el espíritu, ni siquiera menciona específicamente que el ser humano tenga un espíritu. Por su parte, Job
hablando en sentido poético y filosófico, hablando de la grandeza de Dios. Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Pregunta él, hablando del corazón del hombre. Y añade, ¿y quién dio al espíritu inteligencia? Atribuyéndole la inteligencia al espíritu, o sea que allí radica la inteligencia del ser humano. Pablo, por su parte, en el capítulo 2, versículo 11 de la primera carta a los Corintios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Por lo cual podemos ver que la palabra de Dios realmente es un compendio de sabiduría, un compendio de revelaciones que aclara muchas cosas que ningún otro libro, ninguna otra enciclopedia aclara ni enseña. También, como dijimos, es el único libro que dice que el hombre tiene espíritu y el alma además del cuerpo. Ahora, el alma es el asiento de la voluntad, de las emociones, de los sentimientos. Hace poco los científicos han concluido que aún el corazón tiene memoria. El corazón humano tiene memoria. De esto no nos vamos a meter mucho, porque es algo incipiente, es algo nuevo que ha sido descubierto recientemente. Pero el alma es la que tiene la facultad de pecar según la palabra de Dios, por lo cual es el alma la que además del cuerpo puede ser condenada al infierno. En el capítulo 18, versículo 4 del libro de Ezequiel, dice Dios por medio de Ezequiel, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Pero añade, el alma que pecare, esa morirá. Pero como los testigos de Jehová dicen, bueno, sí, que el cuerpo es el que va a morir, pero allí está hablando específicamente del alma. Dice, son mías todas las almas. Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, no teman al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Dice, y añade, teman más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces son dos cosas distintas. No es lo mismo el alma que el cuerpo. Y aún los testigos de Jehová, aunque se empeñan en negar la existencia del alma, la Biblia de ellos lo registra de la misma manera. Marcos, en el capítulo 8, versículos 36 y 37, registra las palabras en uno de los sermones de nuestro Señor cuando dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, si conquista todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Entonces, esta palabra escrita en las Sagradas Escrituras realmente es inspiración de Dios, realmente es revelación de Dios, realmente tiene ciencia, tiene conocimiento, tiene coherencia. En los siglos pasados hubo un científico llamado Galileo Galilei que decía que la Tierra era redonda y que la Tierra giraba alrededor del Sol, por lo cual fue acusado de hereje y obligado a retractarse por las autoridades de la Iglesia Católica. Pero esto es así. Incluso se consideraba que la Tierra era plana y actualmente hay una tendencia se llama terraplanismo o terraplanistas a los que creen en esa mentira, porque es una mentira. Job, un libro más antiguo que se escribió de la Biblia, dice que la Tierra cuelga de la nada, como que fuera una esfera en el espacio. Y esto no se puede negar, la ciencia sabe que esto es así. También la Biblia, la palabra de Dios, es el único compendio de ciencia, el único libro, la única enciclopedia, la única fuente de información confiable que desde el inicio asegura que el hombre, que el cuerpo humano está formado de tierra, y de eso no hay ninguna duda. Esto lo dice el capítulo 2, versículo 7, y también
el 3:19 del libro de Génesis. La Biblia, que es la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Esto ya lo vimos en Hebreos 4:12. Ahora, su mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, no deja ninguna duda de que contiene la mente de Dios, por así decirlo, el criterio de Dios, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Precisamente la palabra de Dios escrita anuncia cosas que no se veían venir. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, me parece, lo voy a buscar. Quiero ver, sí. Dice que los seres humanos les advierte al pueblo de Israel que no fueran a cambiarle, que no fueran a añadirle, que no fueran a quitarle a la palabra escrita. También dice la palabra de Dios, la Biblia, anuncia antes que sucedan estas cosas el carácter que tendrán los hombres en el futuro. Nuestro Señor, según el calendario actual, vivió hace 2000 y pico de años. No 2000, porque si murió, bueno, serían 2020 años, aunque hay errores allí. Pero desde que Él anduvo en la tierra, Él anunció el carácter de los seres humanos en el tiempo actual. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 12, Él dijo específicamente que el amor de muchos se iba a enfriar a causa de la maldad. Hay demasiada maldad, hay demasiada insensibilidad, hay una carencia de valores morales y de sentimientos, de amor, de compasión por el prójimo. En el capítulo 4, versículo 1 de la carta de Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo anuncia el carácter también de los hombres de la actualidad, y dice así: pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo, que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, o sea, van a negar la fe, la van a blasfemar, la van a vender, la van a cambiar, la van a menospreciar. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En las iglesias cristianas, en la iglesia de Jesucristo, se ha metido la apostasía, la blasfemia, la prevaricación. No en balde el apóstol Pablo, cuando se despidió de las iglesias de los cristianos allá en Mileto, lloraba cuando lo despidieron en la playa, aquellos hermanos, y les dice: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros encubiertamente hombres, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y por avaricia harán mercancía de vosotros, lo cual ha sucedido. Dice uno de los proverbios: compra la verdad y no la vende. Pero de la palabra de Dios se ha hecho mercancía, tanto así que este libro sagrado, santo, inspirado por Dios, que contiene los planes de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, las promesas de Dios, esto tiene digámoslo así, un representante legal, tiene dueño humano. ¿Cómo se atreven a eso? Aquí dice todos los derechos reservados, que hay una versión que es Reina Valera, que es la Scofield, que es la NBI, que tal y tal y tal, y cada editorial tiene su derecho sobre esa Biblia, sabiendo que esta es la palabra de Dios, atribuyéndose a ellos la autoría, por así decirlo, los derechos de propiedad de la palabra de Dios. Y eso lo decía la palabra de Dios, estaba escrito eso, ya, de que
de que esto iba a suceder. En la segunda carta, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice Pablo también a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, un egoísmo. Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Gente que, como se dice vulgarmente, no se tienta los hígados para hacerle daño a su prójimo, que no le importa subir de posición parándose encima de los demás. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, incontrolables, pues crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Acaso le parece casualidad que esté escrito esto aquí? ¿Que se le parece casualidad que esta sea la conducta aún de las personas que se llaman cristianas, que prefieren el deleite antes de consagrarse un poco a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? Eso es lo que dice, está escrito. Esa es la conducta que desde antes está escrita. Que así va a ser la conducta de los seres humanos en la actualidad. Dios, que es el autor intelectual de la Biblia, advirtió antes de que sucediera que los seres humanos que tuvieran la ley, que tuvieran la palabra de Dios, iban a intentar cambiarla. Por eso iban a intentar cambiarle o quitarle o añadirle. Por ahí se anda diciendo de que existen otros libros que no están escritos en la Biblia y que estos deberían de estar ahí porque no sé qué y porque no sé cuándo. Dios les advierte en la ley. Esto está en el Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, y dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Ve? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios ya sabía. Miren, hay una religión apóstata, blasfema, diabólica, llamada la Cábala, que usa la Biblia. Tiene un libro, se llama la Biblia revelada, y añadiéndole perdón, pero son estupideces, cosas diabólicas, dándole una interpretación mística, esotérica, ocultista, que no tiene nada que ver con el contenido y el propósito real de esta palabra. También en el Apocalipsis capítulo 22, 18, Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que los hombres van a pretender hacer con su palabra. Dice Juan, el apóstol, que escribió, a quien se le reveló el libro de Apocalipsis, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios ya sabe, ya sabía desde antes que los hombres iban a querer quitarle, añadirle lo que no les conviene, lo que no les gusta, aquello en lo cual no están dispuestos a obedecer. También sabía nuestro Dios, y está escrito, que los hombres iban a tergiversar el evangelio. Desde el tiempo de la ley, Dios les decía: no se aparten de esta ley, ni a derecha ni a izquierda. No se aparten de ella. Les he dejado esta ley. Sigan aquí. No se aparten a un lado y al otro. No le añadan ni le quiten. Porque lo que Dios había dado es suficiente. En la carta que escribió Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, él les dice algo que lo había sorprendido a Pablo. Había sorprendido a Pablo el hecho de que estos a quienes él había enseñado se apartaran bien fácilmente de la sana doctrina. Y les dice, Gálatas
1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios ya sabía. En la actualidad hay un montón de sectas, un montón de iglesias con doctrinas apóstatas, con mandamientos de hombres, con cosas que no están escritas en la palabra de Dios, que no tienen respaldo bíblico. Y dice, no que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y añade, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea excomulgado, o sea, en otras palabras, sea maldecido. ¿Por qué? Por querer pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya sabía de antemano que el hombre se iba a apartar de la verdad, se iba a apartar del camino correcto. Número 11. Es cierto que hay muchos libros, muchos documentos. Por ahí se ha hallado la carta, un evangelio de Marción, tal Marción, un evangelio de Judas, un evangelio de aquí, un evangelio de allá. Mentiras, libros mentirosos, falsos. Y la gente quiere añadírselos al canon bíblico. Hay muchos libros, muchos documentos antiguos vinculados a la Biblia, vinculados a Dios o a la religión, aunque no sea la religión cristiana. Pero nadie puede probar que fueron escritos por inspiración divina. Además, muchas personas pueden escribir un libro. Yo podría escribir un libro inventándome, como realmente yo creo. Yo he leído el libro de Mormón. Me parece el libro más ridículo del mundo. Claramente un invento humano. He leído el Corán, solo 2 capítulos. Me bastó para darme cuenta que es una vil farsa. No es un libro de inspiración divina. Lo que entendí con solo 2 capítulos que leí, 2 suras del Corán, es que quien escribió el Corán había escuchado del Evangelio, había escuchado de la Biblia, porque en solo esos 2 capítulos él integra muchas doctrinas implícitas en la Biblia y muchos personajes, por ejemplo Jesús, por ejemplo María, el infierno, el cielo, David, Goliat, los apóstoles, Abraham. Él los integra. En solo esos 2 capítulos me di cuenta que es una copia. Él quiere contar lo que escuchó de manera tergiversada. Pero, como dijimos, cualquiera puede escribir un libro y decir que es parte de Dios, que es una revelación de Dios, que es una inspiración de Dios, como el libro de Mormón, que, como digo, es una vil farsa, porque en primer lugar ninguno de ellos dan una profecía, no dan algo concreto. Por ejemplo, decir en el libro de Mormón que existe tal o cual ciudad, o que existió tal o cual personaje, que nosotros sepamos y que la historia reconozca que existieron. Algo vil, ridículo en el libro de Mormón es que menciona a Amaruca, una tierra llamada Amaruca, que claramente lo han querido tergiversar para referirse a América. Como digo, pueden existir muchos documentos hallados escondidos que parezcan pergaminos antiguos y decir que son de inspiración divina, aunque no tengan ninguna afinidad con el contenido real de la Biblia. Pero no pueden comprobar, así, no pueden comprobar que sean de inspiración divina. A excepción del libro de Isaías, clara y descaradamente copiado de la Biblia, el libro de Mormón no tiene nada de validez, no tiene nada que edifique, no tiene nada que compruebe que es de inspiración divina, a menos de los capítulos que contiene, como digo, copiados del libro de Isaías. Otra cosa, si hubiera sido necesario escribir más libros que forman o formaran parte de la Biblia, de seguro Dios así lo habría permitido y así lo hubiera inspirado Dios. Pero es evidente que no fue así.
Juan el apóstol escribe en el capítulo 20, versículo 30, de la siguiente manera. Juan, capítulo 20, escribe 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice él, o sea, las que él escribió, las que están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, puede haber un montón de libros, se pueden registrar todos los hechos de Jesús, pero no es necesario. No es necesario entenderlo, saberlo todo. Nosotros tenemos que saber que nuestro Señor nos ama y que envió a su Hijo a morir al mundo para perdonarnos, para volvernos a la comunión con Él. Nosotros debemos de creerlo y tomarle la oferta de la salvación que nos hace. No tenemos que saber de la A a la Z toda la Biblia, todo lo que Jesús hizo, ni especular, ni querer saber que si usaba calcetines o no, si usaba pelo largo o no, que por cierto no lo usaba porque no era nazareo. No tenemos que saber, ni siquiera hablar hebreo, ni siquiera entender el idioma hebreo o griego. No necesitamos. Es bueno, no es malo saberlo, pero no es imprescindible para creer, para tener fe y para ser salvos. En el capítulo 21, 25, siempre del evangelio que escribió Juan, dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Es una manera de decir Juan que hizo muchas cosas, pero como dijimos, no es necesario, no era necesario ni escribir todo lo que hizo Jesús, ni escribir todo lo que hicieron los apóstoles, porque lo que está registrado en la palabra de Dios es suficiente para que nosotros creamos y para que creyendo tengamos garantía de vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el punto número 11. Ahora, hay muchas cosas que se escribieron en la antigüedad y tienen respaldo bíblico. Jesús mismo advirtió que vendrían muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo o yo soy tal maestro. En la actualidad hay mucha gente que se autodenomina apóstol y se molesta, se enojan que no les digan apóstol o que no les digan profeta o eminencia o reverendo. En Rusia hay un hombre que dice que es la reencarnación de Jesucristo y tiene su secta, tiene sus seguidores, que solo ellos viven juntos aparte. En Australia hay otro hombre que se dice que es también la reencarnación de Cristo y tiene muchos seguidores. Pero nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido que no nos dejáramos engañar. Van a venir diciendo, muchos, dijo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto lo dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Voy a leer. Capítulo 24 dice 24 dice: entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, aunque hicieran grandes señales. Como en 1975 hubo un tal Jim Jones, algo así, que se llevó de Estados Unidos un grupo de ciegos, de engañados, se los llevó hasta Guyana, y ya la CIA o el FBI, no sé cuál de los dos cuerpos de inteligencia, lo investigó cuando se vio que era un dictador, un abusivo. Allá compraron una gran área y vivían ellos esclavos, forzados ya, intimidados. ¿Qué pasó? Los obligó a suicidarse, se envenenaron todos. Fueron cerca de 1000 personas.
como en el 94, en la era moderna ya, hubo perdón, en el condado, creo que se llama, de Waco, en Texas, otro falso Cristo, llamado David Koresh, algo así, que arrastró a una multitud y les quitaba las esposas que le gustaban a los hombres, y les decía que si ellos tenían relaciones con su esposa, era fornicación, era pecado, que solo él podía tener relación con ellos. Y la gente ciega lo siguió, porque andan buscando otra verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios aquí. Esta es nuestra verdad. Aquí nos ha dejado nuestro Señor su palabra, sus consejos, su guianza. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro Cristo. Hace unos poquitos años, pocos años, unos 2, quizás 3 años, que murió otro falso Cristo, un mexicano, que levantó un movimiento creciendo en gracia. Yo les hacía burla, yo les decía: estos son creciendo en desgracia, porque se apartan de la verdad, se apartan de la gracia de Dios para seguir, como dijo Pablo, un evangelio diferente. Pero estos mueren. Y mucha gente todavía sigue empeñados que esas doctrinas son las correctas. Pero no es así. Ningún falso profeta, ni José Smith, ni Mahoma, ni ninguno de estos que escribieron estos libros falsos, estos falsos evangelios, porque evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Ninguno de los que escribieron estas doctrinas heréticas, ninguno de ellos puede dijo nada de que habría suplantadores de su identidad. Ninguno de ellos lo dijo. Sin embargo, lo que nuestro Señor dijo acerca de los que querrían usurpar su identidad, lo hemos visto cumplido. Jesús mismo, como mismo él dijo: van a venir muchos en mi nombre y van a engañar a muchos, van a decir que yo soy el Cristo, a muchos los van a engañar. Pero los otros de los otros libros de supuesta inspiración divina no dijeron nada de eso. ¿O acaso describe cualquiera de estos libros con total fidelidad algún evento histórico del pasado o alguna profecía que se haya cumplido con exactitud? Por ejemplo, el libro de Mormón no da ninguna profecía, o el Corán no da ninguna profecía, o el Bhagavad Gita de los hinduistas, o el Ramayana o el Mahabharata de estas religiones diabólicas, claramente no dan ninguna profecía, por lo cual concluimos que esos libros son falsos. Sus doctrinas son doctrinas reales, pero son falsas, no contienen realmente un mensaje de garantía para la salvación, un mensaje seguro para que los adeptos a estas creencias sean salvos. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, sí lo tiene, por lo cual concluimos que la Biblia es lo que afirma ser. La Biblia es la palabra de Dios. Y de ningún otro libro se puede afirmar eso, porque es mentira, es falso. Exclusivamente la Biblia es la palabra de Dios. Realmente la Biblia contiene la palabra inspirada de Dios. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.